Buenas noches. En esta clase de ejercicio vamos a hablar acerca del movimiento armónico simple. Un capítulo que, les recuerdo, se le dio a los alumnos para trabajar de manera autodidacta, ¿sí? Independiente. Quiero hacer unos ejercicios, en realidad son dos ejercicios que tienen que ver con la misma situación, los cuales están expuestos en el libro, en el capítulo 13. Como podemos ver aquí, les voy a mostrar. Ustedes se supone que ya estudiaron este capítulo de movimiento armónico simple, el capítulo 13, ¿no? Está subido hace tiempo en el Moodle. Entonces, quiero partir con este problema. Aquí el ejemplo 13.2. Ese que está aquí. Aquí está, ejemplo 13.2. Entonces, vamos leyendo el problema y luego les explico de qué se trata. Dice, un resorte se monta horizontalmente con su extremo izquierdo fijo. O sea que ahí está quieto, no se puede mover. Conectando una balanza de resorte al extremo libre y tirando hacia la derecha. Determinamos que la fuerza, o sea, se obtiene como dato experimental, que la fuerza de estiramiento es proporcional al desplazamiento. O sea, esto ya te está diciendo algo, te está diciendo de que ellos colocan un instrumento, ¿cierto? En la esquina del resorte, en la esquina derecha, ¿no? Entonces, al estirar, esto podría ser, por ejemplo, un newtómetro, ¿no? Un instrumento que mide los newtons que se ejercen por el resorte, ¿no? Entonces, al estirar, ¿cierto? Dice este resorte, uno puede ir tomando datos, ¿ya? Y puede constatar, mediante un análisis de gráficos, que la fuerza que marca el newtómetro efectivamente resulta ser proporcional al desplazamiento del resorte, ¿no? Por lo que nosotros llamamos la ley de Hooke, ¿bien? Entonces, esto significa que este es un movimiento armónico simple, ¿bien? Entonces, un dato, aquí dice, la fuerza, dice que cuando la fuerza vale 6 newtons, causa un desplazamiento de 0,03 metros, 0,030 metros, ¿sí? Entonces, esto ya es un dato, ¿sí? Es un dato. Después dice, quitamos la balanza, o sea, sacamos el newtómetro, ¿sí? Si usted quiere, y conectamos un deslizador de 0,5 kilogramos al extremo donde estaba antes el newtómetro, tirando de él hasta moverlo, bueno, más bien desplazarlo, ¿cierto? 0,02 metros, ¿sí? Por una pista de aire sin fricción. Es una pista horizontal, nada más. Usted puede imaginarlo como un riel. Entonces, desde esta posición, 0,02 metros, a partir del equilibrio, soltamos y vemos cómo oscila, ¿sí? Vamos a soltar el instrumento a esa distancia, digamos, y vamos a ver cómo oscila. Entonces nos preguntan por la constante de fuerza del resorte, o más bien llamada constante de restitución, también se llama. La K, ¿no? La constante de proporcionalidad entre la fuerza y el desplazamiento. También nos preguntan por la frecuencia angular, la frecuencia y el periodo de oscilación. Bien, antes de hacer el problema en sí, que no es para nada complicado, vamos a hacer un pequeño repaso, ¿cierto? de lo que se habla en el capítulo. El capítulo muestra, ¿cierto?, que un movimiento armónico simple es equivalente a un movimiento circular. De hecho, se toma como ejemplo, ¿cierto? Aquí tengo el lápiz. Se toma como ejemplo, por ejemplo, el mismo caso este. Aquí tenemos un resortito, ¿cierto? Ideal, que está con un extremo izquierdo, en este caso con su extremo izquierdo fijo aquí, como dice. Y acá tenemos una masita, ¿ya? Una masita M. ¿Sí? Entonces nosotros aquí, supongamos que en este longitud, ¿cierto? En este estado, supongamos que el resorte está relajado, ¿no? Vale decir, no está ni estirado ni comprimido. Por lo tanto, este cuerpo, si yo lo dejo ahí, está en reposo, ¿no? Supongamos entonces que lo estiro
para acá, ¿cierto? Entonces va a quedar aquí la masita, ¿no? Y el resorte ahora se va a estirar un poquito, ¿sí? Se va a estirar. Entonces, a partir de la posición de equilibrio, ¿ya? Yo le estiro cierta distancia, que nos la dan, ¿sí? El 0,02 metros, ¿sí? Entonces, a partir del equilibrio, ¿bien? Entonces, esta distancia, ¿cierto? A esta distancia yo suelto el cuerpo y el cuerpo comienza a oscilar, ¿bien? El cuerpo comienza a oscilar, ¿de acuerdo? Entonces, esta distancia inicial es la amplitud, ¿sí? Esta distancia inicial es la amplitud, ¿bien? Aquí nos dicen que vale 0,02 metros, ¿sí? Amplitud. También nos dicen que según vimos con el newtómetro, ¿cierto? Lo habíamos usado antes aquí. Cuando la fuerza vale 6 newtons, ¿cierto? Cuando el instrumento marca 6 newtons, el desplazamiento del resorte, llamémosle X, este también es un dato que nos dan, 0,03 metros. ¿Ya? Por lo tanto, si usted observa aquí, nosotros ya podemos calcular la constante de restitución. Recuerde, ¿cierto? Que, bueno, antes de calcular, como ya dije, quiero hacer algún repaso muy, muy breve de las generalidades del movimiento. Se muestra en este capítulo que la posición, ¿cierto? El desplazamiento del objeto está dado por esta fórmula en un movimiento armónico simple, ¿cierto? ¿Sí? Más una fase inicial, ¿eh? Donde, si usted leyó el capítulo, este phi inicial tiene que ver con la posición inicial que tiene el objeto que estoy estudiando, ¿sí? Por ejemplo, en este caso la masita, ¿no? Aquí claramente se ve que si t igual a 0, nos queda que el desplazamiento es a coseno de omega, a coseno de phi, ¿no? En la fase. También se le denomina edad del ángulo, ¿no? Pero en este libro no se menciona eso, se le llama fase, ¿no? Bueno, entonces, esto es lo que hay que tener en mente en general, ¿no? Esto en general. Ahora también el libro muestra que en el caso de la masita que se mueve, ¿cierto?, con movimiento armónico simple, bajo un resorte de constante de restitución K, entonces omega está dado por la raíz de K, la constante de restitución, dividido por la masa del objeto, ¿no? Esto yo no lo voy a demostrar, está en el capítulo, ahora solamente lo voy a usar, ¿de acuerdo? Y una cosa muy importante que también el autor del libro hace énfasis es que ni la frecuencia ni el periodo de oscilación dependen de la amplitud, ¿sí? Esto a primera vista puede parecer un poco extraño, porque uno dice, bueno, si yo le doy una amplitud inicial cada vez más grande, por ejemplo, pensemos en esto, por ejemplo, supongamos que este es el techo, y aquí hay un resortito, ¿cierto?, vertical, y acá hay una masita, ¿no? Entonces uno dice, bueno, si yo le doy una amplitud, ¿cierto?, inicial y lo suelto, va a oscilar con una cierta frecuencia y con un cierto periodo, ¿eh? Entonces, si yo le doy una amplitud mayor, por ejemplo, hasta acá, más grande, supongamos el doble, ¿sí? Según estas fórmulas, me están diciendo que la frecuencia y el periodo, ¿cierto? Recuerden que la frecuencia angular, a su vez, ¿cierto?, está familiarizada con el periodo de esta manera, ¿sí? ¿Sí? Que esto es lo mismo que decir 2pi por la frecuencia, ya que la frecuencia es 1 partido por el periodo, ¿no? Entonces, fíjense una cosa rara acá. El periodo, ¿cierto? Ni el periodo ni la frecuencia están relacionadas con la amplitud. Esto significa que si yo le doy una amplitud pequeñita aquí, esto va a oscilar con una cierta frecuencia angular, omega, y con un cierto periodo t, que está dado como 2pi partido por omega, ¿no? Pero
si yo le doy una frecuencia, una amplitud, por ejemplo, grande, ¿cierto? Esto también va a oscilar, pero según estas ecuaciones, dice que va a oscilar con la misma frecuencia y el mismo periodo. ¿Cómo es eso posible si se supone que yo le estoy dando digamos, un desplazamiento inicial más grande? ¿Ya? Bueno, no es obvio, ¿ya? La verdad es que no es obvio. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es que al haber una amplitud mayor, ¿cierto? Por supuesto que la masita, para tener el mismo periodo y frecuencia, tiene que recorrer a una distancia mayor, ¿sí? Antes, por ejemplo, si la amplitud es pequeñita, esto oscila en una amplitud pequeñita. Y la fuerza también es pequeñita. Pero si yo le doy un empujón más grande aquí y lo suelto, va a tener que recorrer una distancia mayor, ¿cierto? Y por lo tanto, como tiene que hacerlo con la misma frecuencia y con el mismo periodo, esto es posible porque también al haber una amplitud mayor hay también una fuerza mayor, ¿ya? Porque la fuerza es proporcional, ¿cierto? Según la ley de Hooke, la fuerza, ¿cierto? Que es lo que vamos a usar ahora en este ejercicio, es proporcional, ¿cierto? Al desplazamiento. Por lo tanto, a más desplazamiento, más fuerza, y al haber más fuerza, con mayor rapidez se mueve el objeto. Y esa mayor rapidez compensa, ¿cierto?, la mayor distancia que tiene que recorrer, de tal manera, en la manera justa la compensa, de tal manera que omega y t se mantienen las mismas, ¿no? Entonces esto es muy importante tener en mente, porque una de las cosas que caracteriza, y estos libros le hacen énfasis, al movimiento armónico simple, precisamente es la no dependencia de la amplitud con, eh, con la frecuencia y el periodo, ¿no? Bueno, retornemos ahora, ya habiendo entendido esto, y perdón, me falta un signo menos aquí. Habiendo entendido esto, vamos a atacar el ejercicio definitivamente, ¿no? Entonces, fíjense que nos dan como dato que la fuerza es 6 newton y nos dan un desplazamiento. Entonces, nos dan una fuerza y nos dan el desplazamiento. Entonces, la fuerza, 6 newtons aquí, lo voy a colocar en valor absoluto, ¿ya? Porque yo ya sé que la fuerza es, y el desplazamiento es negativo, ¿no? O sea, que la fuerza y el desplazamiento tienen signos opuestos, ¿sí? Eso significa que la fuerza va en sentido opuesto al desplazamiento. Así que, pero el K siempre es positivo, ¿sí? Por lo tanto, yo puedo considerar únicamente los valores absolutos, ¿no? Igual a K, ¿cierto? Por X, por el desplazamiento, que son 0,03. Bueno, 0,03 metros, ¿no? Y aquí, por supuesto, son newtons. Entonces el K, ¿cierto?, nos da, pero usted lo puede hacer fácilmente aquí, 6 partido por 0,03, eso nos da 200, fíjese las unidades, newton partido por metro. Esas son las unidades de K, ¿sí? Bueno, sistema internacional, por supuesto, en ese sistema. ¿Ya? ¿De acuerdo? Ahora podemos sacar las otras cantidades muy fácilmente, porque omega, ¿cierto?, ya sabemos que es raíz de K partido por M, así que sería en este caso, fíjese, raíz de 200, fíjese las unidades, vamos a colocar las unidades, no la acostumbro yo poner, pero vamos a ponerlas para ver más o menos qué nos dan. Newton partido por metro, ¿sí? Eso son las unidades de K, ¿sí? Estos son 200 por si acaso, dividido por la masa, ¿sí? Pero la masa son 0, no sé, el problema dice que son 0, me parece que 0,5. ¿Ven? Aquí está. Sí, aquí está, 0,5 kilogramos, correcto. Por lo tanto, aquí sería 0,5 kilogramos, ¿sí? Pero recuerde usted que Newton es kilogramos metro partido por segundo al cuadrado, ¿sí? Por lo tanto, voy a colocar aquí, bueno, 200 partido por 0,5, 400, raíz de 420, ¿sí? Y mira lo que nos va a quedar aquí. Veamos qué pasa con las unidades. El Newton, dijimos que era kilogramo, metros, partido por segundo al cuadrado. Esas son las unidades de Newton.
fuerza, masa por aceleración, masa por aceleración. Pero aquí abajo está multiplicado por un metro, ¿sí? O sea, está dividido por un metro, digo, multiplicado por un metro acá. Y aquí por un kilogramo, ¿sí? Entonces, fíjese que acá se me van los metros, cancelan los kilogramos, me queda la raíz de 1 partido por segundo cuadrado, que es 1 partido por segundo. Luego el resultado, ¿cierto? Son 20 por 1 partido por segundo. ¿Ah? Pero no se olvide que esto tiene su equivalente en el movimiento circular, ¿sí? Entonces, lo que se suele hacer es decir que estos son, la velocidad angular se suele expresar en radianes, ¿eh? Radianes segundos, ¿de acuerdo? Radianes segundos, o sea, vamos a colocar así. 20 radianes por segundo, eso es la... Bueno, usted lo puede colocar 1 partido por segundo también, pero esto sería como lo correcto, ¿eh? Lo correcto. La velocidad angular se tiene que expresar en radianes per segundo, ¿ya? Per segundo, no por segundo. Lo correcto es decir per segundo, ¿no? Dividido, ¿no? Por segundo. Bueno, entonces, fíjense que ahora yo puedo calcular, por ejemplo, conociendo la relación que hay entre omega y f, ¿cierto? Por ejemplo, la frecuencia, ¿cierto? Resulta ser omega partido por 2pi, ¿ya? Omega partido por 2pi. Entonces, fíjese que acá tenemos, bueno, el omega fueron, ¿cierto? 20 radianes por segundo, pero fíjese lo que vamos a hacer acá. El 2pi, por supuesto que en un contexto normal, ¿cierto? Es adimensional. ¿Sí? Pero en este contexto, el 2pi, podríamos decir que entre comillas, ¿cierto? Tiene unidades. ¿Y cuáles serían las unidades de este, entre comillas, 2pi? Si usted se fija, volviendo de nuevo al caso de movimiento circular, ¿cierto? Este 2pi se puede expresar como radianes, ¿ya? Insisto, esto es en realidad radian, ¿ya? El radian es una cosa dimensional, o sea, lo que nosotros estamos en realidad, el único, en realidad, magnitud aquí, física, es 1 partido por segundo, ¿ya? Lo que estamos haciendo aquí es que para que todo sea coherente con el caso, digamos, circular, nosotros expresamos el 2pi como radianes partido por ciclo. Y ustedes dirán, bueno, ¿por qué esa identificación tan rara? Bueno, porque ahora usted puede ver que la frecuencia, ¿cierto? Queda en este caso sería, bueno, 20 partido por 2pi, ¿cierto? Eso nos da 3,2, pero fíjese las unidades que obtenemos, ¿ya? 3,2 ciclos por segundo, ¿sí? Porque este ciclo pasa para arriba y queda ciclos, ¿ya? Entonces, esto es lo que se conoce como hertz, ¿sí? En realidad 3,2 hertz. Ahora, yo sé que alguno de ustedes ha escuchado que el hertz es 1 partido por segundo, insisto. Esto es como para hacer la analogía con él, para que se entienda mejor, ¿ya? Te está diciendo aquí que se obtienen 3,2 ciclos por segundo, ¿ya? Como para tener una idea mejor, pero algunas personas también trabajan como 1 partido por segundo y eso le llaman hertz, pero lo correcto es ciclo, ¿no? Entonces, el 2pi tiene que tener estas, digamos, entre comillas, unidades, ¿no? Entre comillas. Ya. Bueno, entonces, hecho este problema, vamos a ir a otro problema que usa este mismo ejemplo, pero para ir un poco más allá, ¿no? Entonces, vamos a ir al siguiente problema que me interesa, que es este que está... hay una cosa muy interesante aquí. Bueno, quiero hablarles de eso también un poquito antes de pasar a la segunda parte del problema. ¿Qué pasaría si yo conozco, ¿no? Voy a colocar aquí. ¿Qué pasaría si yo conozco, supongamos, a ver, como vimos en el ejemplo anterior, yo le di una amplitud inicial, ¿cierto? Que a su vez es la distancia inicial o desplazamiento inicial a partir del equilibrio. Eso, si yo lo suelto desde ahí, vale decir la velocidad inicial es 0, ¿ya?
Entonces, este desplazamiento inicial corresponde con la amplitud, ¿sí? Ya vimos que la amplitud era eso, ¿cierto? Entonces, la pregunta es la siguiente. ¿Qué pasaría si yo le doy un desplazamiento inicial de tal manera que su velocidad no es cero, sino que le doy una velocidad inicial? ¿Ya? Entonces, tratemos de imaginarlo antes de ponernos a calcular. Imaginen que usted, este resorte, ¿ya? Yo lo estiro, ¿cierto? Una cierta cantidad, ¿cierto? Ponga, por ejemplo, un poquito menos, ¿ya? Supongamos. Y en vez de soltarlo, en donde la velocidad inicial sería cero, como en el caso anterior, le doy un chirlito, le doy un impulso, por ejemplo, para acá, le doy un impulso yo adicional, una velocidad inicial, que no es cero, ¿ya? Por lo tanto, este masita, al irse para acá, con esa velocidad adicional, ¿cierto? Esa energía adicional que yo le di, va a moverse, va a tener una amplitud, ¿cierto? Va a conseguir moverse una amplitud y luego devolverse una distancia mayor a la inicial, mayor a la amplitud, ¿sí? Mayor a mayor a la que tendría si se hubiera soltado desde el reposo, ¿sí? Entonces, esto significa que la amplitud que se va a conseguir con esto, va a ser mayor a x sub 0. ¿Sí? X sub 0 es la distancia inicial que yo le doy, pero con un empujoncito inicial. Al hacerle ese empujoncito inicial, este cuerpo se va a ir más, se va a tener una amplitud mayor. Por lo tanto, yo espero que si yo doy una velocidad inicial, o sea, en otras palabras, si yo conozco dos cosas, si yo conozco un desplazamiento inicial que llamaré x sub 0, ¿cierto? Y una velocidad inicial que voy a llamar p sub 0, ¿no? Si yo conozco estas dos cosas, yo espero, pero aún no lo sé, voy a calcularlo, yo espero que la amplitud que se consiga, ¿cierto?, sea mayor a la que se conseguiría si se hubiera hecho con velocidad, eh, si se hubiera soltado nomás, desde ese punto, ¿no? Entonces, ¿cuánto variará la amplitud? ¿Aumentará? ¿Disminuye? Todo indica, según nuestra intuición, que debiera aumentar. Entonces, veamos qué pasa. Todo parte de acá. Esto, ¿sí? Esto es la expresión general, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a demostrar que conocido eso y eso, si son datos del problema, entonces yo puedo conocer la amplitud, la nueva amplitud, la que se va a agrandar supuestamente, y el ángulo inicial de fase, que como ya sabemos, tiene que no es cero, porque solamente es cero cuando, si fíjese, si esto fuera cero, ¿cierto? Y t igual a cero, entonces coseno cero es 1, y x vale a, o sea, cuando x igual a la amplitud, que es el caso anterior. Pero cuando x no es la amplitud, entonces hay un phi adicional, ¿no? que es justamente lo que quiero hacer ahora. Entonces, bueno, partamos por lo inicial. Lo general, ¿cierto?, es que el x está dado por esta expresión, la voy a volver a escribir acá. Coseno de omega t más phi. Este razonamiento que estoy haciendo está en el libro, yo solamente lo estoy reforzando. Entonces, ¿qué pasa si yo conozco x sub 0? ¿Ya? Pero x sub 0, cuando x vale x sub 0, ¿cierto?, eso va a ser en tiempo igual a 0. ¿Sí? Por lo tanto, me quedaría, si hago t igual a 0 aquí, me quedaría a coseno de phi. ¿Mm? El tiempo inicial, por supuesto, corresponde a este desplazamiento inicial. Y fíjese que la velocidad, usted ya sabe, la velocidad en función del tiempo, ¿cierto?, la podemos obtener derivando esto respecto al tiempo. Entonces la derivada de coseno menos seno quedaría menos a por la derivada de lo interno por omega, ¿cierto? Seno de omega t más phi. Eso sería
la velocidad en función del tiempo, ¿de acuerdo? Y ahora, la velocidad inicial, ¿cierto? Que sería la velocidad t igual a 0. Si esto lo hago 0, ¿cierto? Me queda menos a omega, ¿cierto? Seno de phi. Ahora, si usted mira esto, yo me siento tentado a multiplicar por omega acá. ¿Por qué dirá usted? Porque ahora me va a quedar aquí, aquí voy a colocar aquí para ahorrar espacio y no va, le voy a colocar el omega hacia la mala y le voy a colocar el omega aquí. ¿Para qué? Para que ahora yo pueda hacer esto. Elevo al cuadrado esta expresión, o sea, eso al cuadrado, y le sumo eso al cuadrado. Y usted dirá, ¿y para qué? Bueno, pero fíjese que si yo esto al cuadrado le sumo esto al cuadrado, me va a quedar a cuadrado omega cuadrado coseno cuadrado más a cuadrado omega cuadrado seno cuadrado. Factorizo por a cuadrado omega cuadrado, me va a quedar coseno cuadrado más seno cuadrado y eso es 1 para todo phi. Por lo tanto esto, ¿cierto? Me va a quedar a cuadrado omega cuadrado. ¿Sí? Y fíjese que ahora yo puedo despejar A. Puedo despejar A sin ningún problema. ¿Sí? Me queda la raíz, ¿cierto? De x0 al cuadrado, ¿cierto? Más, si yo esto lo paso para acá, ¿cierto? Este omega cuadrado lo paso escribiendo, me va a quedar b sub 0 cuadrado partido por omega cuadrado. ¿Sí? Eso es lo que me queda. ¿Ya? Entonces, fíjense que he obtenido la amplitud. Fíjense que la amplitud ahora está en función de las cosas que conozco. Bueno, omega lo conozco, pues raíz de k partido por m. Este lo conocía que está al principio, si ustedes recuerdan, lo dije que lo conocía, y la velocidad también. Velocidad inicial, ambos iniciales, ¿no? Así que puedo conocer la amplitud. Y fíjense lo importante de esto, que la amplitud, ¿cierto?, es mayor a x sub 0. Es mayor a x sub 0. ¿Ya? Claro, porque, bueno, le estoy sumando esta cantidad que es positiva. Al sacarle raíz, te queda mayor que x sub 0. Entonces, lo cual confirma mi sospecha. Si yo le doy un desplazamiento inicial x sub 0 y le doy una velocidad positiva distinta a 0, entonces la amplitud que se consigue del movimiento, el movimiento armónico simple, va a ser mayor que x sub 0. Eso es lo que yo estaba sospechando, porque si le doy un chislito inicial, un empujón inicial, la masita se va a mover más allá, ¿cierto? Por ese empujoncito inicial. ¿Ya? Entonces este resultado no sorprende, no sorprende. Bueno, ¿y qué pasa con el phi, con el ángulo, digamos? Acuérdense que yo les dije que iba a mostrar que la amplitud y el phi se iban a determinar. Bueno, eso es aún más fácil. Por ejemplo, usted puede dividir, ¿cierto? Dividir P0x, ¿ya?, por x sub 0, entre x sub 0. Entre x sub 0. ¿Sí? Y lo que usted obtiene, ¿cierto?, es menos omega, ¿cierto?, tangente de phi. Eso se puede ver muy fácilmente desde las ecuaciones que están acá. Por lo tanto, el phi, ¿cierto?, es el arco tangente, ¿cierto?, el arc TG, la función inversa de la tangente, de menos, ¿cierto?, B0x partido por x sub 0. ¿Sí? Entonces, fíjense que ahora conozco el A y conozco el phi en función de B sub 0 y x sub 0. Bueno, yo me... ¿Ya? Entonces ahora yo quiero usar estas relaciones para hacer la segunda parte del problema que les había dicho. Este problema. Bueno, aquí está explicado lo que yo les hice ya, pero aquí el autor no hace el desarrollo, por eso he preferido hacerlo yo. Entonces, fíjense que aquí en este problema, dice, bueno, volvamos al problema que vimos, ¿no?, que era el 13.2, el mismo que hicimos recién, ¿no? Pero fíjense que esta vez dice
le impartimos al cuerpo un desplazamiento inicial de 0.015 metros, ¿ya? O sea, menor que el anterior. Porque según tengo aquí el anterior, era de 0.02. ¿Ya? O sea que ahora vamos a desplazarlo inicialmente menos, un poquito menos que el anterior. Pero le imprimimos una velocidad inicial de 0.4 metros partido por segundo. ¿Sí? Le damos un empujón inicial con una velocidad positiva. ¿Eh? Entonces, determine de nuevo el periodo, la amplitud, el ángulo de fase, ¿cierto? El movimiento, escriba la ecuación del desplazamiento, ¿no? Entonces, bueno, fíjense que aquí está hecho todo esto. ¿No? Fíjense que las relaciones que él usa aquí, ¿cierto? El A, que acabamos de determinar, que es esta que está aquí, la amplitud se determina con estas tres cantidades. Y fíjense que llegaría a reemplazar, ¿no? El X sub 0 inicial, que es 0.015, no es la amplitud, es el inicial. ¿Sí? Aquí está la velocidad inicial, que también te la dan, que son 0.4 metros partido por segundo. ¿Está? Y, por supuesto, el omega, que ya lo habíamos calculado antes, que no había dado 20 radianes por segundo. Lo calculamos hace un ratito atrás. Entonces, fíjense que este cálculo da 0.025 metros. Yo no acostumbro a hacer esto desde los libros, pero en este caso voy a hacer una excepción. Siempre acostumbro a hacerlo yo, por lo simple que es. Entonces, fíjense una cosa aquí. Se puede determinar además el ángulo de fase, como ya vimos, como el arco tangente de menos estas dos cantidades que están acá. Ya conocemos, ¿cierto? Ya conocemos. Fíjense que aquí los 1 partido por segundo se te van, ¿cierto? Los metros se te van y te queda 1 partido por radian. ¿Sí? Queda 1 partido por radian. ¿Sí? Eso está bien, porque está dentro de un arco tangente. ¿Sí? No hay problema con el radian y por lo tanto, fíjense que el ángulo te queda negativo. ¿Sí? Y el arco tangente, usted tiene que ser cuidadoso ahí con el ángulo negativo, te queda ese valor. ¿Sí? Entonces ahora usted puede recurrir a la fórmula, digamos, a la expresión general del movimiento armónico simple, ¿cierto? Que esta que está acá, y usted ya conoce la amplitud, la nueva, conoce el omega, que es raíz de k partido por m, que ya lo sabíamos, eran 20 radianes segundo, y ahora conoce el ángulo de fase, ¿sí? Por lo tanto, es cosa de reemplazar nomás, ahí, el autor lo hace aquí, ¿cierto? Fíjese que aquí 0.025, vale decir, la nueva amplitud, esta que obtuvo acá, la nueva, a través de esto, ¿cierto? Por el coseno de omega t, omega sigue siendo 20, fíjese que omega no ha cambiado, porque como ya dijimos, omega no depende de la amplitud. Por lo tanto, la amplitud ha cambiado, claro, por las condiciones iniciales, pero el omega sigue siendo el mismo, ¿no? Entonces, omega t más phi, pero en este caso phi es negativo, entonces me queda de esa forma. ¿Sí? O sea, esto es la ecuación A coseno de omega t más phi. ¿Sí? Ahora, claro, usted puede encontrar la velocidad derivándola, esto con respecto al tiempo, y puede encontrar la aceleración derivándola una segunda vez. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bien, eso quería hacerles por hoy día, un problema introductorio. Acuérdense que esta materia entra en la prueba, ¿ya? No sé cuándo va a ser la prueba, pero cuando sea. Mañana vamos a hacer ejercicios de energía, esta es la parte que viene. Esta parte yo solamente voy a hacer un review muy rápido igual que hoy día. Y vamos a ver algunos ejercicios también de las ondas mecánicas y la función de onda también. ¿Bien? Bueno, entonces todo por esta noche, jóvenes. Espero que estudien mucho y que les vaya muy bien. Buenas noches.